Como un huracán que vuela, tu espíritu en la tierra a los hombres nos quisiste dar. Misioneros de Ciencia y Fe, dirigido por Marta Sanz. Nuevas para que en ti solo pueda confiar. Cristo nos entregó al defensor. Poseemos las primicias del Espíritu de Dios. La muerte no tiene poder, pues asociados al Espíritu. Bienvenidos un día más a Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. El enfermo terminal es una persona necesitada de acompañamiento humano y cristiano, y los profesionales sanitarios están llamados a ofrecer la mejor asistencia desde el punto de vista médico, psicológico y espiritual para que se sienta cuidado y amado en esta última fase antes de la muerte. De ello hablaremos en el programa de hoy con un invitado muy especial, un obispo y además doctor experto en cuidados paliativos, Monseñor Raimo Gojarrola, el obispo de Helsinki, Finlandia. Y en la segunda parte del programa estará con nosotros el monje cisterciense del monasterio San Isidro de Dueñas, Gerardo Luis Martín Sánchez, que nos hablará sobre cómo podemos los cristianos perder el miedo a la muerte. El enfermo terminal es una persona necesitada de un acompañamiento especial. Los profesionales sanitarios están llamados a atender esta necesidad desde una forma cualificada. La especialidad de cuidados paliativos se ocupa precisamente de atender a estos enfermos tan pronto como sea posible de los síntomas de la enfermedad, los efectos secundarios del tratamiento y los problemas psicológicos, sociales y espirituales vinculados con la enfermedad o el tratamiento. Y para hablar sobre este tema, hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Monseñor Raimo Gojarrola, obispo de Helsinki, Finlandia, médico experto en cuidados paliativos. Él es vasco, de Bilbao, sacerdote del Opus Dei y fue nombrado obispo por el Papa Francisco en 2023, aunque lleva viviendo en Finlandia 20 años. Monseñor Gojarrola se licenció en Medicina por la Universidad de Navarra en 1992. Y posteriormente, en 2002, hizo sus estudios eclesiásticos en la Universidad Pontificia de Santa Cruz de Roma, siendo doctor en teología dogmática. Durante la pandemia de COVID desarrolló la tesis doctoral sobre cuidados paliativos. Don Raimo, bienvenido a este programa Misioneros de Ciencia y Fe. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuando las condiciones de salud se deterioran de modo irreversible y letal, el hombre entra en la fase terminal de la existencia terrena. Para él, vivir se hace particular y progresivamente precario y penoso. ¿Qué se entiende por enfermedad terminal, don Raimo? Pues por enfermedad terminal se entiende aquella situación clínica en la que una persona, y subrayo persona, no es un número, un carnet de identidad, una enfermedad, es una persona que padece efectivamente una enfermedad avanzada, progresiva e incurable, que no responde a tratamientos específicos y que conduce inevitablemente a la muerte en un plazo relativamente corto, a veces pues son unos días o unas pocas semanas. Y en ese estado de enfermedad terminal, claro, surge una serie de síntomas muy intensos, múltiples y a veces cambiantes. Y también un impacto emocional y espiritual muy, muy profundo. No solo es una situación física o biológica, es una situación también emocional, espiritual, social. También está involucrada la familia, amigos. Y en el paciente, pues lo que también se ve es esa pérdida progresiva, ¿no? de la autonomía física y funcional. Y en el fondo, pues está claro, ya no es una etapa de curación, porque no hay curación posible, pero sí es una etapa maravillosa de, efectivamente, aliviar ese sufrimiento y, sobre todo, de preservar la dignidad del paciente. El derecho a la vida se precisa en el enfermo terminal como un derecho a morir con toda serenidad, con dignidad humana, como decía, y cristiana. Esto no designa el poder de procurarse o hacerse procurar la muerte, como tampoco el de evitarla a toda costa, sino de vivir humana y cristianamente la muerte. ¿Cuáles son los principales problemas éticos en la atención médica del enfermo terminal? Una pregunta muy importante. Más que problemas éticos, yo diría
posibilidades éticas en positivo, porque en el fondo el cuidado paliativo, que es lo que se trata, claro, nos ofrece un campo ético maravilloso, primero de esa preservar y respetar esa dignidad humana. La persona que está delante de nosotros en esos últimos momentos de su vida, pues es una persona humana. Y hay que cuidar, acompañar, respetar y amar hasta el final de su vida natural. En esos momentos, como en cualquier momento de la vida humana, pero especialmente esos últimos momentos, pues hay que valorar científicamente, ¿verdad? Pues el tratamiento que se le va a dar al paciente, si es proporcionado, si es desproporcionado, es decir, si es beneficioso para él o si le perjudica. También en muchos casos, no siempre, pero en algunos casos, en los últimos momentos de la vida, pues hay una presencia de dolor, dolor que a veces es físico y tendrá su correspondencia, pues, correspondiente tratamiento, ¿no? Pues con la morfina o con cualquier producto, ¿verdad? De analgésico. Pero también a veces el dolor no es el físico, ese es un dolor espiritual, una angustia vital, una falta de sentido de la vida, una carga para la sociedad. Pues hay que entrar ahí, ¿verdad? Para ayudar a aliviar ese sufrimiento. Y en esos momentos también con el paciente es muy importante ser sincero, comunicar la verdad. Será pues a dosis, ¿verdad? Como los medicamentos, no das toda la caja de pastillas. No, no, hay unas dosis también para comunicar la verdad, también involucrando a la familia. Pero la verdad es muy importante. El paciente, yo creo que, y mi experiencia es, yo he vivido esta situación con mi padre y mi madre, los dos murieron y los dos tuvieron cuidados paliativos y fueron acompañados hasta el final. La verdad, el paciente la sabe, es consciente que ya quizás está en un momento de su vida y por eso no vamos a engañar a ningún paciente. Y comunicar la verdad con sentido científico, profesional, pero también con sentido humano. Transmitir también que no va a estar solo. A veces ese sufrimiento es pues verse solo en este último tramo, ¿no? Y lógicamente ese comento espiritual y emocional que yo lo subrayo, porque somos personas con un nombre y un apellido. No somos números ni órganos enfermos, somos personas humanas que necesitan este cuidado paliativo integral. Completamente integral, claro, porque en muchos casos sí que se tiende a lo mejor a tener una ocultación de la verdad hacia el paciente, ¿no? Hay que tener ahí ese discernimiento y que, bueno, que los profesionales de este sector tan importante como son los cuidados paliativos, pues ayuden también a las familias a cómo comportarse en cada momento de esta fase tan importante de nuestras vidas. Efectivamente. Y quizás también quitar el valor de, a veces, ¿verdad? Que es un trauma, ¿no? ¿Por qué va a ser un trauma? La muerte Ya, humana es tan natural como el nacimiento. Es ya. verdad que cuando un niño nace, pues el primer síntoma o signo es el niño llora. Es curioso, el niño llora. Y hay dolor, la mamá, el proceso del parto no es agradable. Hay dolor físico, pero en el fondo, pues es un acompañamiento hacia la nueva vida. El efecto espejo, yo diría que el final de la vida es como un nuevo nacimiento. Hay dolor, hay lágrimas, pero también, y especialmente para los cristianos, a la esperanza de que es una puerta que se abre hacia la eternidad. Por lo tanto, no es un trauma. La muerte natural no es un trauma, es un nuevo nacimiento. Eso es el dolor del parto, pero a la nueva vida, ¿no? Ahí está, ahí Sí, está. Y que hay sí. dolor y hay lágrimas, sí, sí, pero es la nueva vida. Por eso hay que acompañarlo. Al niño en los primeros momentos se le acompaña, se le limpia, se le protege, se le da calor, ¿verdad? Se acurruca ahí pues, en los brazos de su mamá, empieza ahí. Bueno, pues es un nuevo Sí. parto. A esperar ser abrazados por el Padre con ese amor que Así nos es, espera. Qué así bonito. es. Sí, sí, sí. Eh, Don Raimo, en numerosos centros hospitalarios utilizan la sedación en estos pacientes y avisan a los Sí, familiares para que se despidan antes de usarla. La sedación en lo que es la agonía, ¿no? Implica una mayor necesidad sí, de sí. sedación por la intensidad de los síntomas de los que hablaba, ¿no? Del dolor este que es del parto que nos Sí, implica a sí. todos. Y Sí. reconocer la indicación de este tipo de sedación es algo importante. ¿Nos podría señalar síntomas o manifestaciones que puedan ayudar a reconocer cuándo debería aplicarse, pues en consonancia con lo que manda la Iglesia en un enfermo en esta fase? Sí, efectivamente, la sedación, así llamada paliativa, es una disminución deliberada, o sea, querida del nivel de conciencia del enfermo, mediante la administración de
los fármacos apropiados. Hay diversas posibilidades. Y el objetivo es, efectivamente, es evitar un sufrimiento intenso causado por uno o por más síntomas refractarios. Entonces, síntoma refractario es aquel síntoma pues, que no se puede controlar con los medios que dispone el médico o la enfermera, pues son síntomas que no podemos eliminarlos, y son síntomas o signos pues, que al paciente le causan un sufrimiento inmenso. Y entonces estos síntomas o signos, bueno, pues claro, el clásico es el dolor físico intenso, ¿verdad? Que no responde a tratamientos convencionales. Hay casos a veces de disnea, es decir, dificultad respiratoria grave. Claro, el no de respirar, pues le entra una angustia extrema al paciente claro, pues es un síntoma o signo, ¿no? Después algunos pacientes también sufren delirium, una agitación pues fuerte, a veces con alucinaciones o con, bueno, pues es un síntoma también a tener en cuenta, hemorragias masivas, náuseas, vómitos incontrolables, ¿verdad? No remiten con tratamientos proporcionados adecuados, pues, y pues en muchos casos en muchos casos, tengo que exagerar, pero a veces puede surgir estados de ansiedad, de angustia, un sufrimiento psíquico profundo. Entonces, esos casos en que no se puede aliviar ese dolor, no se puede aliviar esos síntomas, no hay manera, pues entonces se induce como el dormir, dormimos al paciente, pues para que no sufra. Pero claro, esta sedación no es para que la familia no sufra, ay, no, no, es por el bien del paciente. O sea, Ya, aquí claro. la clave es el paciente, no es, ay, por favor, duérmanlo, que no aguanto. Bueno, perdone, señora, usted no, o señor, usted no es aquí, hay que velar por el bien del paciente. Y gracias a Dios, con la sedación que hay ahora mismo, yo diría a nivel europeo, en todos los países de Europa y en muchos países del mundo. Ojalá sea esto posible en todos los países del mundo. Pero con la sedación en Europa, yo creo que vamos, ya se puede eh, evitar, ¿verdad? Digamos, morir con dignidad, en paz, sin dolor, sin sufrimiento. No hace falta matar al paciente para eliminar el sufrimiento. La sedación no mata, alivia porque duerme al paciente. La eutanasia, y de esto, si quieres, hablamos después, lo que Sí. induce es la muerte del paciente. O sea, se mata al paciente. Esto no es medicina. Eso es la diferencia que ahora en unos momentitos, si le parece, vamos a ver también Muy la bien, sí, sí. diferencia entre uno y otro. Pero si le parece y si les parece a ustedes, vamos a escuchar este precioso tema musical para reflexionar sobre lo que nos acaba de decir hasta este momento. Ej, csenát bísmaja, a pára
Y continuamos aquí en Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Y hoy lo hacemos de la mano de Monseñor Raimo Goyarrola, obispo de Helsinki, Finlandia, doctor experto en cuidados paliativos. Fue nombrado obispo por el Papa Francisco en 2023, aunque lleva viviendo en Finlandia 20 años. Y estamos hablando sobre los enfermos terminales y los cuidados paliativos. Don Raimo, los cuidados paliativos deben proporcionar al enfermo una atención integral, física, mental y espiritual, pero de forma individualizada. ¿Puede explicarnos por qué es tan importante la medicina paliativa? Pues la medicina paliativa ha sido la primera medicina en la historia de la humanidad. Al principio, las enfermedades y los problemas, digamos, que tenía la humanidad, pues no se arreglaban con medicina curativa. La medicina curativa es muy moderna. O sea que ya por el simplemente hecho de ser el comienzo de la medicina así paliativa, pues ya merece mucho respeto. Y en esta sociedad tan técnica, tan de verdad, de prestigio, de ser yo el que curo, de ser el ego, ¿no? Y curar y curar. Bueno, pues la medicina curativa, vamos, no tengo estadística ni yo creo que es fácil hacerla, pero es mínima. Con los antibióticos se dio un gran paso, ¿verdad? Ahora el cáncer, pues está habiendo unos avances impresionantes de medicina curativa. Pero la medicina sobre todo es paliativa. Por eso, bueno, pues el hecho de este adjetivo paliativo, por desgracia, en algunos ambientes es como algo negativo, pero yo creo que es muy positivo. De paliar, ¿no? El paliar la persona humana, el palio, ¿verdad? Pues todos nos viene a la cabeza el palio que cubre al Santísimo, ¿no? Cuando va en Sí, procesión al Corpus Christi. eso es. Eso También es. al final tenemos Corpus Christi bajo el palio. Bueno, pues el palio es que cubre, ¿verdad? De cariño, de cuidado, de respeto a esa persona que está sufriendo. Que no va a ser curada porque no hay remedio para curar, pero que sigue siendo medicina. Y ahí están todos los niveles y dimensiones del ser humano. Esa persona tiene un nombre y un apellido, por tanto, tiene un background, tiene una historia de una familia que también está en el cuidado paliativo, tiene un nivel físico y por tanto habrá unos medicamentos físicos, unas pastillas que tomar o unas dosis que inyectar, pero también un aspecto psicológico, lógicamente. Apoyo emocional frente al miedo, quizás la ansiedad, la depresión. Al final de la vida, pues algunos manifiestan síntomas de depresión. Quiero morir, pues la solución no es matar, la solución es escuchar y a ver por qué hablar, ¿no? Y entender, ser querido. Esta dimensión espiritual, ¿no? Relacional con los demás. Mucha gente, el sufrimiento que tiene es no, por no poder pedir perdón a los hijos por haber sido un mal padre, o poder no pedir perdón a la madre por haber sido, haber sido un mal hijo. A veces el sufrimiento es espiritual. Sentido de la vida, ya no tiene sentido, soy una carga para la sociedad. Son aspectos que la solución no es la morfina, la solución es la escucha, la solución es la comprensión, la solución es invitar a los hijos a reconciliarse con esa persona que lleva años sin ver a los hijos, o un hermano, o a un tío, o a una abuela. Pues esa dimensión espiritual de relación, de sentido, es importantísima. Yo visito a muchos enfermos aquí en Finlandia, tengo mi experiencia también con mis padres, con los dos estuve hasta el final de sus días y este aspecto espiritual me parece que es muy importante. Y de hecho se distingue lo espiritual, esa angustia y dolor, sufrimiento espiritual, del dolor físico. Y hoy en día el dolor físico se controla muy fácilmente. Y a veces lo que a la gente le cuesta es ese sufrimiento espiritual. Pues ahí me parece que es un campo de acción, un campo de desarrollo muy importante. Y el aspecto social, claro, el apellido. O sea, hay un nombre y un apellido. No olvidarnos de la familia que también sufre. Y la familia que no solo sufre, sino que la familia también puede ser un cauce de bienestar emocional y de dignidad hacia esa persona que está sufriendo, que está muriendo. O sea, involucrar a la familia, amigos, me parece que es muy importante. Pero el problema es que muchos plantean la eutanasia como solución, es decir, adelantar la muerte deliberadamente, que es lo que comentaba usted, y consideran Sí, que es la mejor manera de procurar una muerte digna a estos enfermos para evitarles sí. sufrimientos, pues tanto físicos como espirituales. Quizá a lo mejor, no sé si le parece a usted, pero el principal motivo sea la incapacidad de nuestra sociedad de afrontar el sufrimiento y la muerte, que es algo que comporta la exigencia de eliminar el dolor.
Por ejemplo, en España, desde que se aprobó la ley de eutanasia en el año 2021, el número de procedimientos autorizados ha aumentado de forma constante. ¿Qué tiene usted que decir sobre esta práctica, don Raimo? Sí, pues gracias por la pregunta, porque a veces hay una confusión semántica. Y es verdad que la cultura de la muerte, como hablaba San Juan Pablo segundo, claro, les gusta mucho jugar con la semántica. Claro, morir con dignidad, morir sin sufrimiento, morir, bueno, yo eso lo firmo, pero claro, ¿esto es eutanasia? Pues no. Ya. Eutanasia es la acción o la omisión que por su naturaleza o intención provoca la muerte de una persona, con el fin de eliminar su sufrimiento. Es decir, se provoca la muerte de la persona. En vez de alargar el problema, te cargas a la persona humana. Esto no es medicina. Esto no es medicina. La eutanasia está creando muchos problemas porque, claro, tenemos, y yo creo que es bastante racional, lógico y además muy sano aprender los propios errores o los errores de otras personas. Donde está aprobada la eutanasia de hace años, y ahora pienso en Holanda, Bélgica, Canadá, Australia, bueno, pues lo que nos está diciendo es que al comienzo está como muy restringida, ¿no? Pues es el dolor, ¿verdad? Que refractario, que no se puede tratar, que... Bueno, pues el dolor ya no está, en las primeras causas de petición de eutanasia no está el dolor, no hay nada físico. Las 5 primeras causas de petición de eutanasia en países donde llevan años con la ley de eutanasia son aspectos espirituales. Soy una carga para la sociedad, para mi familia. No me siento con ganas de vivir. No entiendo por qué a mí me pasa esto. Bueno, pues, entonces, la solución es matar a una persona. Pues perdona, esto no es medicina. Y además que unos políticos decidan que esto es una ley y exijan a unos médicos matar a otras personas, bueno, pues entonces esto va a crear, como sucede en Holanda, miedo a los médicos. La bata blanca se transforma en una guadaña. Por esto está Efectivamente. sucediendo en Holanda. Hay personas ancianas que se escapan de Holanda. Claro, algunas iban a España. Ahora, pues no lo sé. Bueno, pues la eutanasia está creando muchos problemas. Y después hay pacientes que se le intenta matar y no mueren. Y mueren en agonía y en sufrimiento y en dolor, porque la dosis que le dan les provoca unos agobios, unas disneyas potentísimas, no pueden respirar, no se mueren. Entonces, cuando se mueren, mueren en dolor. Pues estos son artículos científicos que ya se están publicando. Intentos de hacer eutanasia que al final no logran la eutanasia, pero que lo que logran es precisamente una muerte en dolor, en angustia y con un sufrimiento inmenso. Son casos, bueno, pues quizás no son numerosos, pero la verdad es la verdad, todo esto hay que contarlo. La eutanasia no es un cuento de hadas que uno muere, ¿verdad? Con una sonrisa en la boca y, ay, qué bien, y ya duermo en paz y... No, 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 no. Y como buenos médicos, ¿verdad? Y yo confío en los médicos porque yo cuando estudié medicina y fui médico, lo mío era clarísimo, era el bienestar de la persona humana. Si puedo curar, curaré y si puedo aliviar, aliviaré, pero siempre acompañaré. Y a veces, pues no hay curación, pero sí puede ser acompañamiento. Y el médico, las enfermeras, todas las personas que trabajan en el sistema de la salud, lógicamente la centralidad es la persona humana. ¿A quién se le ocurre matar a una persona para evitar el dolor? Ya. Pues no lo sé. Yo, si jugamos con Justo, esta semántica de la cultura de la muerte, pues yo creo que ahí esa persona, ese profesional deja de ser médico. justo lo Ahí está. contrario. Sí, sí. Don Raimo, en estos últimos minutos me gustaría que nos contara algo sobre usted. Leí algo que me encantó. En serio, Sí. el Papa Francisco decía que un pastor debe oler a oveja, pero en su caso le apuntó que allí en Finlandia oler a reno. Es un país en el que en su vida cotidiana tiene que recorrer miles de kilómetros para visitar a los católicos, pues que se encuentran repartidos por grandes extensiones de terreno. Allí hace muchísimo frío y su inmenso amor por Cristo le lleva a encender luz incluso en recónditos lugares de un país donde la mitad del año es de noche. ¿Nos puede contar cómo es la Iglesia Católica en Finlandia, por favor? Pues la Iglesia Católica en Finlandia es una bendición de Dios. Es una iglesia que crece continuamente con niños. Ahora hay un boom de bebés. Vamos, yo es que una de las grandes emociones que tengo es bendecir mujeres embarazadas. O sea,
Realmente esto es una bendición de Dios y además si queremos presente y futuro, hay niños o olvídate del futuro y olvídate del presente. Hace falta más niños. Esto lo dice cualquier persona con sentido común y con sentido económico y laboral de cualquier país. No hace falta ser cristiano. Sentido común. Bueno, pues muchos niños, muchos inmigrantes, muchos refugiados. Por una parte, claro, los refugiados pues te da pena porque es que el mundo está mal. En el mundo hay muchas guerras, hay persecución contra los cristianos, hay violencias y te da mucha pena. Por otra parte, a mí me da alegría recibir a los refugiados. Pues claro, les ofreces una casa, un lugar como Finlandia, que es un país muy seguro y que las cosas funcionan bien. Claro, pagas muchos impuestos, pero ves dónde va el dinero. Y entonces es una iglesia pues maravillosa, es un bonsái de la iglesia católica. Tenemos más de 120 nacionalidades en nuestra iglesia. Somos el 0,2% de la sociedad aquí en Finlandia. Somos unos 20.000, más o menos 20.000 católicos. Tenemos todos los ritos litúrgicos de la iglesia católica. El bizantino, el maronita, el siro-malabar, el siro-malankar, todos. El mozárabe, pues también lo tenemos, hay gente de Toledo aquí. ¡Qué maravilla, El qué maravilla! ambrosiano. Bueno, es un bonsái de la Iglesia Católica, con la riqueza que esto supone y también con el desafío, claro, idiomas, distintas liturgias, culturas. Pues yo estoy feliz, llevo ya 2 años y como obispo es un milagro que sea vivo, porque efectivamente es un país muy grande, el único obispo. Este fin de semana me he hecho pues más de 1.000 kilómetros, sí, me he hecho ¡Qué sí, barbaridad! 1.100 kilómetros el sábado y el domingo pues para las confirmaciones y adultos que se incorporan a la Iglesia Católica. Estamos creciendo también con adultos finlandeses que o no son cristianos o han sido luteranos o pentecostales o, bueno, de varias denominaciones cristianas que se hacen católicos. Tenemos ahora unos 300 adultos que están preparando para ser recibidos en la Iglesia Católica. Tenemos cada vez más bautismos de adultos. Bueno, esto es un tsunami espiritual. Yo así definiría a la Iglesia Católica en Finlandia. ¡Qué Una bonito! iglesia maravillosa y una iglesia muy pobre. Aprovecho que tengo el micrófono. Es una iglesia misionera pobrísima. El Estado no nos ayuda en nada. Vamos, 5 euros al año. Y una iglesia pues de muchos inmigrantes y refugiados. Donde, como bien has dicho, oscuridad, frío, pues esto es calefacción, electricidad. La guerra en Ucrania nos está haciendo añicos, en el sentido también económico y muy pobres. Con la ventaja de la pobreza, que cuando no tienes nada rezas más, eso es así, pero a la vez, pues con el desafío que no tienes nada, pues ¿cómo pago yo la calefacción en las parroquias? Pues casi no llego a fin de mes. En 4 parroquias no llego, tenemos 8 parroquias en total. 4 parroquias no llegan a fin de mes. Y tengo que construir una diócesis. Hace falta un colegio católico, una residencia de ancianos, un centro para ejercicios espirituales. Hace falta iglesias. He abierto una iglesia hace unos meses, en agosto. Todavía necesito dinero para pagarla, para pagar el alquiler, no puedo comprarla. Bueno, no tenemos dinero, eso tiene sus ventajas, pero a la vez sus inconvenientes, claro, porque hay que llegar a fin de mes y poder que haya calefacción, por lo menos en invierno, ¿no? Para la gente. Pues si alguien puede ayudar, pues lo agradezco enormemente. La iglesia misionera, muy cerquita de Cristo, les va a ayudar, de eso no hay duda. Y muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Ha sido un verdadero honor tenerle entre nosotros. No, Nos ha para mí una acompañado, gran alegría, sí, sí. sí, Monseñor Raimo Goyarola, obispo de Helsinki, Finlandia, doctor experto en cuidados paliativos. Y nos despedimos ya, don Raimo. Muchísimas gracias por Muy haber bien, estado con muchísimas nosotros. gracias a ti y a todos los espectadores y rezo por vosotros y rezar por Finlandia, todos unidos en esta iglesia misionera con el Papa León, llevando a mucha gente. Y que la Virgen nos ayude. Pero ustedes no se marchen porque en esta recta final del programa está con nosotros el sacerdote Gerardo Luis Martín Sánchez, monje cisterciense del monasterio San Isidro de Dueñas, con quien seguiremos hablando sobre esta realidad, la más temida y de la que menos se habla, la muerte, pero que nosotros los cristianos debemos perder el miedo. Será después de este precioso tema musical. Confío en el Señor, tengo paz interior, no tengo miedo.
no tengo miedo. Confío en el Señor, tengo paz interior, no tengo miedo, yo no tengo miedo. Y seguimos en Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Como les anunciaba, en esta segunda parte del programa está con nosotros el sacerdote Gerardo Luis Martín Sánchez, monje cisterciense del monasterio San Isidro de Dueñas. Gracias, padre, por acompañarnos en el programa. Gracias por la confianza que me dan para estar en antena otra vez. Estamos inmersos en una sociedad en la que el hombre es dueño y señor de su vida y puede disponer de ella como le plazca. Solo importa la libertad individual en una cultura de la muerte cada vez más arraigada, pero donde nadie quiere enfrentarse al tema. Una de las características de la sociedad moderna occidental es la ocultación de la muerte, tanto a nivel social como personal. Es quizá la realidad más ignorada y de la que menos se habla. Es un tema tabú. ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? Esto que usted me plantea, el motivo del miedo a la muerte, su pregunta, es un asunto muy amplio. Daría mucho que hablar. Eso mismo. Usted emplea la expresión cultura de la muerte. Creo que debemos comenzar diciendo que la expresión cultura de la muerte la empleó por primera vez nuestro querido Papa, hoy San Juan Pablo II, hace justo 30 años, en su encíclica Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, de 1995, en la que se promueve lo contrario, la cultura de la vida. Esa libertad individual que acaba de decir usted, libertad en una cultura de la muerte. La gente que se considera libre ahí tiene miedo a un bebé, no lo considera una persona viva y lo mata, dando 100 razones para hacerlo. Podríamos decir que hay un miedo a la muerte engendrado por el miedo a la vida, miedo a que viva un bebé, y no digamos si viene enfermo, deforme o no deseado en un momento dado. Y entonces hay una aceptación o promoción del aborto como un derecho. También hay un miedo social a que un anciano siga vivo, es una carga. Y desde el consumismo se promueve la eutanasia. O ante un enfermo grave, la cultura de la muerte ve como algo legal el suicidio asistido. No hay que olvidar que todo tipo de violencia contra los pobres, los más débiles en ciertos países, o la pena de muerte no anulada, todo eso está promocionando la cultura de la muerte. Para esta cultura, la vida humana ya no es un valor absoluto, sagrado. Pasa a ser algo relativo. La vida está según lo que me convenga a mí, a mi utilidad y disposición, comodidad o planificación. Todo sistema social que tolere o promueva la guerra, el terrorismo, favorece también esta llamada cultura de la muerte, sin excluir ni indiferencia ante el sufrimiento de los demás o buscar el placer como fin y fundamento de la vida. ¿Y esos son todos los miedos? Creo que conviene decir también que cada vez se dan más casos de personas con un tipo de ansiedad que les viene por un miedo intenso, irracional, obsesivo a la muerte. ¿Cómo voy a morir yo? ¿O los distintos miembros de mi familia? ¿Qué enfermedades voy a tener? Es una incertidumbre que llega a producir ataques de pánico, obsesiones sobre el proceso de morir, miedo constante a la enfermedad o a perder a un ser querido. Esta obsesión enfermiza se llama tanatofobia, thanatos, muerte en griego, y fobia, miedo.
Y eso no es tan raro encontrarte hoy día. Con algún caso te encuentras. Estoy tratando de responder a su pregunta de fondo en este diálogo. ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? Está muy claro. La muerte es tal vez la realidad inevitable más ignorada y de la que menos se habla. ¿Cree que la muerte es un tema tabú? El mismo miedo a la muerte, creo yo, que la convierte en tabú. Hace ya bastantes años, el sexo, la sexualidad, era un tema tabú. Se evitaba hablar, mencionar, muchas veces por motivos morales o religiosos. En cierto sentido, está ahora ocurriendo con la muerte. También a los niños se les oculta la muerte, se silencia, y la muerte, como la sexualidad, son parte esencial de la vida humana. Todos sabemos que vamos a morir, pero evitamos hablar de ello, no queremos pensar en ello y menos mostrar la muerte. Este fenómeno de fobia a la muerte que está en la cultura actual impide hablar de la muerte porque es un asunto peligroso, perturbador, inapropiado. Lo que hay que valorar es la juventud, la productividad, la satisfacción inmediata. La muerte interrumpe estos principios. El morir se le saca de lo que es natural en esta vida, y en ciertos medios científicos pues la muerte es un fracaso del sistema médico. Indudablemente que la muerte y el crimen aparecen en películas como algo espectacular, pero no es tratado como una experiencia muy humana, natural. Estamos diciendo que la muerte se está tratando socialmente como anomalía. Se tiene miedo a envejecer y no digamos a enfermar. Falta hablar de la muerte con naturalidad, especialmente a los niños, para enseñar a aceptarla como parte de la vida. Tapar, negar la muerte es ignorar algo esencial de la vida, su final. Ser limitados da sentido a nuestra existencia. Saber vivir, aprender a vivir, supone saber hablar, creo yo, con serenidad de la muerte. Aceptar con naturalidad que vamos a morir. A mí me parece que es una forma de aprender a vivir. Pero tantísimos oyentes que son cristianos, es de saber hablar con tranquilidad de la muerte. Para estos oyentes les puede estar indicando la verdadera vida, la eternidad en Dios. Sí, los cristianos creemos en la vida eterna y sabemos que aquí somos peregrinos y la fe nos lleva a la confianza en Jesús y en su palabra. Pero no obstante, cuando llega la hora de la muerte o vivimos la experiencia de un fallecimiento de alguien cercano a nosotros, por ejemplo, nos surgen preguntas y miedos. ¿Se puede vencer el miedo a la muerte? El miedo a la muerte se vence no con palabras, creo yo, sino con fe, rezando, pidiendo vivir cada momento en la presencia de Dios. Hagamos lo que hagamos y estemos en el lugar en el que estemos. Creo que no hay que dar muchas explicaciones. Me viene ahora, hay una oración que la hemos podido escuchar en las misas de difuntos y yo la sé de memoria. En Cristo brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Sí, no se puede negar que existe este miedo a la muerte. No hay que considerarlo una falta de fe en cuanto que forma parte natural de la condición humana. Jesús en Getsemaní experimentó angustia ante la muerte, pero cuidado, cuidado. Él tomó tu miedo a la muerte y el mío, los hizo suyos. Él se angustió,
para que mi angustia ya sea distinta. Cuando yo en mi vida le entrego a Jesús mis angustias y mis miedos y creo que las hace suyas, ya hay una gran diferencia. Él me ofrece una fuerza distinta, una esperanza que anula en mí ese miedo. Ya no me invade ese sentimiento negativo. Preciosa oración en fórmula litúrgica y pequeña meditación que acaba de hacer para ayudar a nuestros oyentes a afrontar la muerte de otra manera, incluso a estar preparados para morir. ¿Hay alguna cita bíblica que pueda ayudarnos de manera especial? Hay una cita conocida por todos, repetida, meditada, rumiada, lo que Jesús le dijo a su amiga Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Creer esto es ir a Cristo y descansar en Él siempre, permanecer en Él. Cristo ahí nos levanta estando con Él, nos resucita, nos saca del miedo y de la tristeza. No significa no sentir tristeza, preocupación o miedo ante la muerte, pero no nos podemos quedar en ello. Quien vive en Cristo está convencido de que su amor no termina con la muerte. Si todo lo que vivimos, lo que pensamos y hacemos, lo hacemos en Jesús, por Él y para Él, si en todas las cosas sabemos ver a Dios y le pedimos vivir siempre en su presencia, pues tarde o temprano el Señor nos lo va a conceder y llegamos a hacer lo que tengamos que hacer, pero sin apartar siempre nuestra mente de Dios. Es decir, podemos trabajar o hacer cualquier otra cosa como si estuviéramos orando. Y esto para todos los cristianos. Vivir es servir y reflejar a Cristo con todo lo que hacemos. Así, trabajo, estudio, relaciones familiares, amistades, incluso problemas y dificultades son oportunidades para amar a Cristo. Y morir es pasar a la presencia definitiva de Cristo que ya tenemos en la tierra, porque ya pasaremos con la muerte y le veremos tal cual es. Y esto ya lo estamos deseando aquí, estar siempre con Él como estamos, pues cada día con Él, pero deseamos estar un día en la plenitud de su presencia. Vivir así supone ser muy libre, haber alcanzado una gran liberación. Sí, eso mismo, sí. La pregunta de fondo de esta conversación es: ¿por qué la gente tiene miedo a la muerte? Pues porque no está uno viviendo en una buena relación con Cristo, que nos libera del miedo a la muerte. Yo he compartido con muchas personas otra cita bíblica. Me ha preguntado si hay alguna cita bíblica que pueda ayudarnos a afrontar la muerte de otra manera, a estar preparados para morir. A fuerza de meditar esta cita, de escrutarla, de examinarla cuidadosamente, de compararla con otras citas, la retengo en mi memoria. La cita es del Nuevo Testamento. Es esta: los hijos participan de la carne y de la sangre de sus padres. Así también Jesús participó de nuestra carne y sangre para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Cuando he hecho oración con estos dos versículos de Hebreos capítulo 2, los versículos el 14 y el 15, no lo interpreto como una verdad doctrinal, ni hago otro tipo de análisis bíblico. Los interiorizo como una experiencia mía. Si yo que estoy hablando tengo miedo a la muerte, es porque me estoy centrando en mí mismo. Soy egoísta y este apego lo venzo
porque confío en Cristo, me abro a Él, me comunico con Él, y Cristo con su muerte y resurrección me ha hecho libre, ha destruido el poder del diablo, ya no está operativo en mí. Si miro a Cristo, si creo en Él, ya no vivo afectado por los miedos, sino bajo la libertad del resucitado. Esto es lo que creo. ¿Y usted cree que vivir en esta fe es una buena manera para prepararnos para morir? Sí, sin duda, nos preparamos aceptando lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando tenemos claro lo importante que es unirnos a Cristo, a Dios. Eso es rezar, orar. Orar significa ponerme mentalmente en presencia de Dios, fijar mi mirada en Él y conversar con Él. Si la oración va bien, todo en mi vida va bien, porque la oración no permite que algo vaya mal. La oración impide que yo escuche en mis pensamientos y sentimientos, en la mente, en el corazón, las palabras falsas y esclavizantes del diablo, con tantos miedos y sobre todo a la muerte, a que yo deje de ser. Es lo que creo yo que han hecho los santos, ¿verdad? Estar siempre orientados a Dios, buscándole en cada momento. ¿No es cierto, Padre? Así es, cuando estamos unidos a Dios y le buscamos continuamente por encima de todo, Dios, Jesucristo, nos va trabajando por dentro. Además, nosotros le pedimos que lo haga y Él a su ritmo lo hace. No va a nuestra marcha. Él desea que vivamos esta palabra que yo he proclamado aquí, Hebreos 2, 14, 15. Podemos tener ciertos reparos, pero mirando a Dios se nos quita cualquier temor y también el miedo a la muerte. No se teme ya a la muerte, sino que cuando se vive descansando en Cristo, se vive en su amor y la muerte deja de ser una amenaza para convertirse en consumación del amor. Y uno hasta desea la muerte, como han hecho los santos, como ha hecho mi vecino y amigo, el hermano Pablo María de la Cruz. Porque morir significa pasar una puerta para estar plenamente unido a Dios por toda la eternidad. Vamos a ver, cuando estamos unidos a Dios, como nos está diciendo, y cada día renovamos esta unión, entiendo yo que ya no tenemos miedo a la muerte corporal. Ya no tenemos miedo paralizante a la muerte corporal, porque en contacto con la salvación que nos ha conseguido Cristo, ha cambiado nuestro ADN espiritual. Hemos muerto al yo. Vivimos en Cristo. Nuestro ADN ya no es el pecado, ni la desconfianza, ni los miedos, sino tenemos el ADN de Cristo que vive en nosotros, porque creemos que esto es así desde nuestro bautismo o cuando renovamos la gracia santificante cada vez que nos confesamos en el sacramento de la paz y la reconciliación. Claro, salimos de nosotros mismos y de nuestro ego. ¿Quiere esto decir que ya uno no se mira tanto a sí mismo? Que si no tengo trabajo no podemos comer, ni tener una vivienda, y las 20.000 preocupaciones de la vida con tus continuos miedos. A esto, a lo otro, miedo a lo que me pueda pasar o no pasar, son nuestros ahogos habituales, padre. Recalco que cuando estamos unidos a Dios, y cada día o mejor cada momento podemos renovar esta unión, ahora mismo podemos entrar en Dios. Amén. En esta unión con Dios, ya no tenemos miedo a la muerte. El diablo, con sus astucias, ya no puede tomarnos por dentro cuando hemos entregado todo, preocupaciones y miedos, todo absolutamente entregado, abandonado en Dios. Y nos fiamos de que Dios nos está llevando, conduciendo nuestra vida. Eso es amarle. Y el amor echa fuera todo miedo. Recordar nuestra muerte como lo hacemos en cada Ave María, ruega María por nosotros, ahora, ahora, y luego cuando sea o llegue el momento, en la hora de nuestra muerte. Santa María, ruega por nosotros en la hora de nuestra muerte.
María, nuestra Madre, siempre con nosotros. Recordar, digo, nuestra muerte nos libera de la dominación del miedo, porque nos enseña a poner la confianza solo en Dios. Quien contempla, acepta la muerte con calma, con serenidad, vive ya en la libertad de Cristo. Vencer el miedo a morir es vencer al diablo, que continuamente nos sugiere que nos aferremos, nos entretengamos, nos preocupemos con todo lo temporal, con lo que es caduco, con lo que va a terminar, con lo que no nos vamos a llevar de esta vida. Solo nos llevamos lo que damos. Eso que ha dicho usted, de estar preocupados porque si no tengo trabajo no como, la comida, la vivienda, los entretenimientos. Si no tengo esto, me ahogo. Los santos son, por definición, los que han muerto bien. ¿Qué podemos aprender de la muerte de los santos? Podría detenerme en varios santos. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús. Llegó a escribir que la persona que ha sido transformada por Dios, porque ha depositado toda su confianza en Él, ya no teme la muerte, sino que la desea, porque la muerte significa para la persona tan abandonada en Dios, la muerte significa unirse en plenitud a Él. Es el poema de Santa Teresa, un canto de esperanza en la vida eterna. Vivo sin vivir en mí y muero porque no muero. Para contestar su pregunta, no puedo por menos de compartir lo que yo he aprendido de la muerte de un gran amigo de Jesús, con quien tuve la suerte de tratar durante 7 años, Fray Pablo María de la Cruz, carmelita aquí en Salamanca, que partió hacia Dios hace 2 años. Él estaba a punto de cumplir 22 años de edad. Desde los 15 un cáncer le hizo madurar muy rápido y convertirlo en un santo aquí en mi barrio, un santo de la puerta de al lado. Pablo llegó a decir que esta vida era un tránsito, un tráiler, que la verdadera película en la que todos vamos a actuar es la vida eterna. Le dijo a una amiga que lo entrevistó en un vídeo. Para mí la muerte no me puede separar, me dijo él, de mi amado Jesús, con el que me he casado. Después de la muerte voy a estar mucho más con Él. Desde que yo hablé por primera vez con Pablo, cuando él tenía 14 años y estaba sano, fue perdiendo el miedo al sufrimiento. Si tengo que sufrir, Dios lo permite para mi bien, decía ya. Esta es su frase, la que le define como quien no tiene miedo a la muerte. Él dijo: por el sufrimiento en la enfermedad me encontré con Dios, y por la muerte en la enfermedad me iré con Él, y por ello le doy gracias. ¡Qué profundidad! ¡Qué relación tan estrecha con Jesús la de este joven! Padre, para terminar, podemos hacer una oración para todos nuestros oyentes con el fin de aceptar la muerte sin miedo. Sí, con gusto. Guardamos un poquito de silencio. Señor, que todos vivamos desde el corazón, que estando contigo tú nos haces victoriosos, que a cualquier oyente que escucha esto con atención e interés, tú, Señor resucitado, le hagas caer en la cuenta que aceptándote a ti como su Salvador y Señor, tú le has liberado de la esclavitud del diablo, que contigo, Señor Jesús, somos libres y ya no tenemos miedo a la muerte, y que ninguna dificultad, enfermedad y problema nos puede separar de lo mucho que tú nos amas. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Nos tenemos que despedir ya del sacerdote Gerardo Luis Martín Sánchez.
monje cisterciense del monasterio San Isidro de Dueñas, que nos ha acompañado en este programa de hoy. Padre, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Le esperamos pronto. El testimonio de los monjes es la ausencia, pero aquí el Señor ha permitido que yo me haga presente hablando de Él y para Él. Le doy gracias al Señor, le doy gracias a usted, le doy gracias a Radio María. A su disposición quedo. Pues muchísimas gracias de nuevo y también me despido de todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Si tienen comentarios, sugerencias o peticiones, pueden escribirnos al correo electrónico del programa misionerosdeciencia@radiomaria.es. Si desean volver a escuchar el programa, pueden hacerlo en el podcast que se encuentra en nuestra web radiomaria.es. O si prefieren recibirlo en casa, pueden solicitar el CD llamando al teléfono 91 822 8010. Volveremos a estar con ustedes dentro de 2 lunes a las 6 de la tarde, las 5 en las Islas Canarias. Como un huracán que vuela, tu espíritu en la tierra a los hombres nos quisiste dar. Misioneros de Ciencia y Fe, dirigido por Marta Sanz. Nuevas para que en ti solo pueda confiar. Cristo nos entregó al defensor.